Tienen una influencia griega, los tres, totalmente, sobre todo la dicotomía, es una fusilada platónica, pero los tres tienen una influencia griega. Entonces, el detalle con esos elementos es que ellos fallaron, o sea, fue un buen intento. Cada uno de esos conceptos trató de explicar la naturaleza humana en términos sencillos y prácticos, pero fallaron al no adecuarse o adaptarse a la visión bíblica acerca de la constitución humana. Entonces, de alguna otra manera, pues fue un intento bueno de explicar cómo está la constitución humana, pero realmente no le hicieron caso a la visión bíblica respecto a cómo está integrado el ser humano. Y a pesar de eso, sirvió como una plataforma para poder desarrollar una visión integral de la naturaleza humana. Ahora, a ojo de buen cubero, ¿ustedes a cuál le van? Yo a la dicotomía. A ver, uno dicotomía, un punto. Yo uso dicotomía también. Dos, bueno, dicotomía. ¿Dicotomía? Sí. Tres. Tere. Cuatro. Alicia. Josué. Dicotomía. No. Dicotomía 2. Dicotomía 3. Dicotomía 4. Bueno, los que ya están en el curso ya saben por qué es. Y yo. Mono. Ok, 2, 4, 6, 7 contra 3. Vamos a ver. Ahora, el problema de estas, las tres fallaron porque cada una de ellas habla de que el hombre no solamente tiene dos o tres o una sustancia, sino ponía mucho énfasis en la fragmentación. El problema es que ponía demasiado énfasis o separación de la naturaleza humana. Bienvenidos, muchachos. Ese era el gran problema de cada una de ellas. Esta totalmente descartada, la monocotomía, ¿no? Hablaba de que el hombre tiene solamente un elemento vital en su naturaleza. De modo que o es totalmente espíritu o es totalmente material, carne. Entonces, era una visión muy cerrada de la personalidad humana, de la naturaleza humana. La dicotomía que es la que más se acerca al principio bíblico. El problema es que siempre hace mucho énfasis en la separación de las naturalezas o de los esencias. Y la dicotomía es básicamente una expresión griega apropiada o adaptada a la visión bíblica. Igual hacía mucho énfasis en separar al hombre en tres partes. ¿Vamos a aquí? Sí. Muy bien. Entonces, como de suponerse, una visión distorsionada de la constitución humana derivó casi siempre, o en la mayoría de los casos, en una práctica dualista de la visión, en donde el elemento espiritual era el que se resaltaba, era el que era importante, y el elemento o los demás elementos del ser humano eran dejados de lado, como lo psicológico, como lo social, como lo emocional, etc. Fueron totalmente descartados. Pues por un lado la iglesia, que predicaba esta parte,
de ahí se derivaron muchas cuestiones que hasta nuestros días llegan a la teología contemporánea o a la práctica de la iglesia. Entonces, dependiendo cuál sea la visión que una iglesia tenga o que un creyente tenga, va a afectar la práctica cristiana. Entonces, eso es muy, muy importante porque va a ser el fundamento para ministrar posteriormente a la gente. Hay personas que siguen en la visión dualista que genera la separación de las sustancias. Decía, en la visión dualista que se genera, debido a que hay una concepción distorsionada de la naturaleza humana, lo que hace es que genera una visión dualista de la constitución humana. Poner así: dualismo o visión dualista. ¿A qué me refiero cuando hablo de visión dualista o a un dualismo? A esto, a que separaron las sustancias, separaron en este caso lo espiritual de lo material, separaron las cosas y las fragmentaron. Esta es la visión que fragmenta al ser humano. Esto es platonismo puro, ¿no? Fragmenta al ser humano. Y debido a que el ser humano es fragmentado, entonces eso afecta la práctica espiritual en un creyente. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Obviamente eso fue por la traducción del hebreo al griego. Más que por la traducción, fueron los conceptos que ellos de alguna otra manera apropiaron a la constitución humana, sin tanto procurar que la Biblia les dijera cómo, sino fueron las concepciones que ellos apropiaron o adoptaron. O sea, le echaron así a la visión bíblica esto, sin dejar que la escritura dijera cuál era la visión. Pero era debido a que era la influencia griega prácticamente sobre ellos. Pues decía ahorita, prácticamente nace de una influencia griega las tres, y el problema es que le dio un énfasis más allá de lo que la palabra decía. Entonces, más que traducción, fue que ellos mismos se influenciaron por el concepto griego y lo adaptaron a la Biblia. No dejaron de hablar por eso a la Biblia. Entonces, estas tres concepciones pues fueron creciendo y se fueron dando en forma más fuerte en la vida de la iglesia. Y les decía, lo importante de esto es que según la concepción que tengas, va a afectar tu práctica cristiana y va a afectar la manera en que ministremos o la manera en que hagamos misión en la iglesia. Por un tiempo, algunos creyentes, todavía hasta el día de hoy, dicen, pues lo que importa es que se salven. Ajá. No importa si te vas mal. No importa si está sufriendo, no importa si no perdonó, no importa si está muy mal en un sentido natural o físico. Lo importante es que se salve. Ya les predicamos el evangelio, ya salvó. Es más, ya hizo la oración de fe, ya la libró. Esa concepción es una concepción errada, derivada justamente de una visión dualista. Entonces, de ahí un sector fuerte de la iglesia evangélica
solamente le preocupaba el ámbito del alma o el ámbito espiritual. Que haga su oración de fe, que se salve y ya lo demás es ganancia. Aunque en un sentido tiene cierto algo de verdad, a la par está violando la integridad del texto o de la verdad que predica Jesús. Entonces, eso es lo que afecta a la visión de la iglesia en forma práctica, al grado que entonces la iglesia llegó tanto a dividir lo espiritual de lo físico, que todo lo físico era malo, todo lo que hacías en lo natural era hasta cierto punto malo, solamente lo importante eran las cosas espirituales. Fíjense la iglesia cómo distorsionó esto, que por ejemplo la iglesia de aquí sacó un fundamento para decir el sexo es malo porque es de la carne. ¿Te imaginas eso? Pero se sigue predicando. La iglesia católica sigue diciendo que el sexo solamente es para la procreación. Iglesia evangélica y pastores o predicadores evangélicos siguen diciendo, y hay mucha gente que sigue creyendo, que el no tener intimidad sexual con tu pareja está bien porque es solamente mantener la vida espiritual. La carnalidad o el cuerpo no es importante. Eso es una distorsión del evangelio, del mensaje del evangelio, y obviamente es por la visión totalmente dualista. ¿Se dan cuenta? Otra, por ejemplo, antes muchos pastores decían no puedes danzar o no dances porque danzar es carnal, danzar es en la carne, o no puedes ir al cine. Es más, decían danzar es una cosa, bailar es otra cosa. Ah, sí, ¿cuál es la diferencia? Pues es que danzas espiritualmente, bailas en la carne. Y entonces todo lo que hacía el cuerpo era malo por la visión dualista que genera una distorsión de la condición humana. Entonces las cosas espirituales son las cosas de la iglesia, dice esta visión, pero es otra vez una condición correcta, ¿no? Entonces, debido a la fragmentación, tendemos a decir que las cosas espirituales son las cosas de la iglesia y las cosas carnales son las cosas que ya no haces como iglesia. Es esta visión dualista. Y debido a esta visión dualista, entonces la visión de la iglesia ha sido totalmente afectada. Y así podemos sacar muchos ejemplos, pero ¿lo están identificando? Sí. Ahora, es muy común pensar así. Es tan común porque está impregnado en el pensamiento social occidental y por supuesto la iglesia lo enseñó durante siglos o lo ha enseñado durante siglos. Pero no es correcto porque no hace justicia a la verdad del evangelio y obviamente porque es una alteración de la visión integral del ser humano. Ok, ¿qué preguntas tienen? Comentarios hay. Identifiquen una expresión o una práctica que sea dualista. Póngala ahí en su cuaderno, platíquenla, plantéenla. ¿Qué han escuchado? Dualista. Que tiene que ver obviamente con la constitución humana. Pues la que ha abordado durante siglos la iglesia, ¿no? Que la iglesia, lo espiritual es para cuando estás dentro y afuera pues puedes comportarte como sea, ¿no? ¿Cómo le podrías? Que la vida espiritual es para este momento estar dentro de la iglesia, para las obras sí. Del ministerio de la iglesia. Pues sí, sería para... La vida espiritual es ir a la iglesia, sí, pues ir a la iglesia, y ya fuera pues ya es como cualquier cosa. ¿Okay? Esa es una visión dualista, obviamente alterada